Hola, buenas tardes. Yo soy Paola del grupo 2 de microbiología con el doctor Roberto Saldívar Palacios y el día de hoy les voy a presentar mi PIA sobre influenza. A continuación, el caso clínico del 23 de diciembre de 2018 en Nuevo León, México. Y dice, femenina de 4 años de edad con antecedentes de insuficiencia cardíaca congénita, llega al módulo de urgencias acompañada de su madre. Refiere que ayer llegó por primera vez a la guardería y hoy por la mañana la niña se quejó de dolor en la cabeza al despertar y después de desayunar tuvo un inicio repentino de un cuadro de fiebre elevada de 38.4, escalofríos, tos no productiva con ardor traqueal y mialgia, además de vómito y dolor abdominal. El cultivo de bacterias salió negativo y el hisopo rápido para la gripe salió positivo para la influenza tipo A. El cultivo viral fue cancelado porque el hisopo ya había salido positivo. De aquí quiero recalcar algunos datos que son característicos de la influenza, como es que el caso clínico es de diciembre, es decir, en pleno invierno. Se trata de una femenina de 4 años de edad. La influenza tiene una alta incidencia en niños. Bueno, el cuadro característico de influenza, incluso con el síntoma inicial de dolor de cabeza y vómito y dolor abdominal, que es característico de influenza en niños. ¿Ok? Vamos a revisar ahora la epidemiología. Bueno, el virus de la influenza tiene una distribución mundial y una alta incidencia en invierno. De acuerdo a las cifras de México, en el periodo 2018-2019 se registraron 3.282 casos confirmados y 313 muertes, de las cuales 2.822 casos y 279 muertes fueron a causa de la influenza tipo AH1N1. Los grupos de edad con mayor número de casos positivos de influenza son de 1 a 9 años, como es el caso de nuestra paciente que tiene 4 años, y seguido de 60 y más, y 40 a 49 están empatados esos dos grupos de edad, ¿ok? En Nuevo León, 95 casos y 2 muertes, lo cual habla de un muy buen manejo. Y es la quinta causa de muerte en México en el 2021, ¿ok? Si nos regresamos, podemos ver que se caracteriza de acuerdo a los datos epidemiológicos, el invierno y la edad, como ya dijimos, 4 años, característico del grupo de edad con mayor incidencia aquí en México. ¿Okay? El diagnóstico diferencial, el primer virus es el virus sincitial respiratorio, que al igual que la influenza tiene contagios más comunes en invierno y tienen muchos síntomas en común. Sin embargo, tienen un periodo de incubación más largo, que es de 5 a 4 días, de 4 a 5 días, y la influenza es de 1 a 4, ¿ok? Y suelen presentar una rinorrea abundante que nuestro paciente no presenta, una fiebre, igual que la influenza, pero en menor grado, y también suelen presentar roncus spiratus en todo el pulmón. Además, este virus no produce ni vómito ni dolor estomacal, como es el caso de nuestro paciente. ¿Okay? Entonces podemos decir que para diferenciarlos, este tuvo un periodo de incubación de un día, lo cual no entra en la descripción del virus sincitial respiratorio, y presenta vómito y dolor abdominal, lo cual tampoco entra en la descripción de este virus. ¿Ok? El siguiente virus que tenemos es el virus de la parainfluenza. Este virus tiene el serotipo 1 y 2 tiene una mayor incidencia en otoño, y el serotipo tipo 3 tiene igual incidencia en todo el año, lo cual es diferente a la influenza. Como ya hemos mencionado, esta es de invierno. Además, estos pacientes de virus de la parainfluenza presentan inflamación subglótica y retracción supraesternal ausentes en nuestra paciente, y tienen un periodo de incubación de 2 a 6 días. Aunque el periodo de incubación de 2 a 6 días se acerca mucho más al periodo de incubación de la influenza, nuestro paciente apenas tuvo un periodo de incubación de un día. ¿Ok? Y este virus tampoco presenta síntomas estomacales. Entonces, para empezar, este caso es de diciembre, la otra se presenta en otoño o durante todo el año. Tuvo un periodo de incubación de un día, a diferencia del otro que tiene periodo de incubación de 2 a 6 días, y presenta vómito y dolor abdominal, lo cual no se presenta con el virus de la parainfluenza. El siguiente virus es el virus del adenovirus. Al igual que la influenza del adenovirus suele afectar a los niños.
Sin embargo, este produce una fiebre de tipo faringoconjuntival, es decir, tiene conjuntivitis. Y ni en nuestro paciente no hay conjuntivitis. Este es el único de la muestra que también, este es el único de esta lista del diagnóstico diferencial que también puede ocasionar una afección estomacal, pero los adenovirus que causan una afección estomacal muy rara vez se asocian a síntomas gripales, como en este caso, como la influenza que se asocia a los dos simultáneamente. ¿Okay? Entonces, pues para distinguirlos, tenemos que en este caso se presenta tanto el vómito y el dolor abdominal simultáneamente con los síntomas respiratorios, que no sea en el caso de adenovirus. El siguiente virus es el rinovirus. El rinovirus suele comenzar con estornudos que están ausentes de nuestro paciente y no son tan comunes en la influenza. Además, otro punto común del rinovirus es la rinorrea, que tampoco presenta nuestro paciente. Y otra característica del rinovirus es la ausencia de fiebre. Entonces, la influenza sí tiene fiebre, nuestro paciente sí tiene fiebre. Y además de esto, tiene una mayor incidencia en otoño y en primavera. Y como ya mencionamos repetidamente, la influenza tiene mayor incidencia durante el invierno. Okay, entonces aquí sería principalmente destacar que aquí es diciembre, en el otro primavera y otoño. Y la fiebre, muy importante la fiebre, los estornudos, la rinorrea, ¿ok? Bueno, ahora tenemos el coronavirus. Para hablar del coronavirus, antes quiero decir algunos datos que se registraron aquí en México en el 2019, no para Nuevo León, para la Ciudad de México, en el que en el 2019 se diagnosticaron 300 personas con influenza. Y en el 2020, en el que ya hubo más contagios por COVID-19, estuvo esto como que de moda, pues pasó de 300 personas a una persona que se diagnosticó en el 2020. Esto pues realmente quiere decir que los diagnósticos se confundieron debido a que son muy parecidos y son subjetivos. Es más que nada, los cambios son más que nada de intensidad. ¿Ok? La influenza está relacionada con una fiebre, una tos, dolor de cabeza y fatiga más intensos que los que produce el coronavirus, y el coronavirus está más asociado a dificultades respiratorias. ¿Ok? Bueno, y los siguientes son bacterias. Tenemos Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae. Ambas bacterias quedaron descalificadas con el cultivo bacteria que se realizó. Nosotros vimos que la prueba rápida de influenza salió positiva. ¿Y por qué cancelamos el cultivo viral y no cancelamos el cultivo de bacterias cuando ya sabíamos que tenía influenza? Bueno, porque la influenza te hace susceptible a otras enfermedades bacterianas. Ahorita un poco más adelante vamos a ver por qué. Entonces puede que tenga influenza y que por tanto también haya desarrollado algunas complicaciones bacterianas, y por eso no se canceló este estudio. Ok, ahora vamos a hablar de la patogenia. Bueno, este es un virus que entra por las vías respiratorias superiores. La hemaglutinina, la proteína de unión al ácido siólico y difusión a la membrana celular. Y la neuraminidasa desciende del ácido siólico y el virus entra para replicarse en el núcleo, empaquetarse en el citoplasma y ser liberado por gemación. ¿Okay? Inicialmente se establece una infección local en las vías respiratorias superiores, se une y destruye, esto es muy importante, destruye las células secretoras de la mucosidad y las células ciliares. Al destruir las células ciliares se impide que los cilios pues saquen todas esas bacterias y por lo tanto son más susceptibles, como dijimos. Y además de esto, en las vías respiratorias inferiores se provoca descamación grave del epitelio bronquial, lo que también nos hace más susceptible a enfermedades causadas por bacterias. Por lo tanto, la influenza puede producir tanto la neumonía vírica como la neumonía bacteriana. ¿Ok? Los síntomas locales se deben debido a las células epiteliales, a los daños causados en las células epiteliales, y la inducción de producción de interferón y las citocinas son los causantes de los síntomas sistémicos pseudogripales. ¿Ok? Ahora tenemos
como dato, quiero remarcar, por lo siguiente que voy a explicar, quiero remarcar que nuestro paciente tenía una insuficiencia cardíaca congénita. ¿Ok? Ahora vamos a ver sobre el tratamiento y la prevención. El tratamiento, pues el principal tratamiento recomendado por la Organización Mundial de la Salud y el que está comprobado que sirve es la vacunación anual anti-influenza. ¿Por qué la vacunación? No, si me enfermo de influenza, pues ya quedé libre. ¿Por qué me tengo que vacunar? Bueno, porque si bien es cierto que al contraer la influenza generas una inmunidad a largo plazo, este virus tiene una alta endogenicidad. Esto es debido a pues que tiene 8 pedacios de ARN y pues digamos que a veces se equivoca y no queda el virus organizado de la misma manera y lo cual provoca que haya muchísimas cepas, anualmente va cambiando todo, entonces por eso tenemos que vacunarnos anualmente. El tratamiento, en la mayoría de las personas el tratamiento es sintomático, sin embargo hay algunas situaciones para recetar los antivirales. Estas situaciones de los pacientes con enfermedad confirmada o sospecha que presentan alguna condición de riesgo. Estas condiciones de riesgo incluyen enfermedades cardíacas como la que presenta nuestro paciente, tiene una insuficiencia cardíaca congénita y otras enfermedades como el asma. ¿Ok? Entonces, en esos casos se recomienda recetar antivirales para evitar las complicaciones, porque esas son condiciones que favorecen las complicaciones, y los antivirales son la mantidina y la rimantadina, que inhiben la pérdida de la envoltura del virus y por tanto son utilizados para atacar la gripe tipo A. Y aparte de eso está el oseltamivir y el sonamivir, que inhiben la neuraminidasa y por tanto son útiles para tanto la gripe A como la B. Es decir, a nuestro paciente podríamos darle de ambos tipos, pero si tuviéramos un paciente con gripe tipo B, pues únicamente los que inhiben la neuraminidasa. ¿Ok? Bueno, y por último el diagnóstico. El diagnóstico puede ser de tipo clínico, como ya dijimos, el diagnóstico clínico tiene algunos detalles que lo hacen un poco complejo, pero los principales síntomas son la fiebre, el dolor del cuerpo, el virus de la influenza se caracteriza por presentar dolor muscular, fatiga, el dolor de la cabeza, como vimos nuestro paciente lo presentó un poco antes de desarrollar el cuadro clínico como tal. El dolor de garganta, a veces no solamente se define en alguna literatura solamente como dolor de garganta, sino además como ardor en la garganta. Por eso es que algunos pacientes como que se agarran la garganta al toser porque les arde. Es característico que es doloroso. Aparte de eso, pues tenemos la tos seca y el vómito y la diarrea en los niños es muy poco frecuente en los adultos. Para el diagnóstico tenemos el test rápido de influenza, que fue el que se le hizo a este paciente, que permiten distinguir entre la gripe A y la gripe B, es decir, puedo decidir ya con eso qué tipo de tratamiento le voy a dar a mi paciente. Pero aparte de eso tenemos el de la PCR, que nos ayuda a diferenciar ambos tipos de virus, las cepas, y además nos ayuda a diferenciarlos de otros virus de tipo gripal o que causan cuadros parecidos. El cultivo viral y el enzimoanálisis. El enzimoanálisis detecta la presencia del antígeno vírico. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes.